Modernismo en el Ecuador, generación decapitada. El modernismo en el Ecuador. El modernismo fue una escuela literaria que nació en Hispanoamérica en el siglo XIX. Fue el poeta nicaragüense Rubén Darío quien lo elevó a escuela literaria. Este movimiento buscó la armonía y la belleza en su forma. Entre sus principales características tenemos admiración de la naturaleza frente al asombro de la tecnología, utilización de las palabras exóticas e invención de términos que dan notoriedad, ritmo y musicalidad al texto, libertad absoluta de creación. En el Ecuador el modernismo llegó un poco tarde y vino mezclado con la tristeza desesperante de un romántico simbolismo hipernacionalismo escéptico que se combinó magistralmente con el ímpetu del trópico de nuestros paisajes. Durante la primera mitad del siglo XX, los escritores ecuatorianos se ven influenciados por las corrientes modernistas. Los poetas son vistos como personajes excéntricos que tenían un estilo de vida bohemio, atraídos por la muerte y la fatalidad. La Generación Decapitada fue una agrupación literaria formada por 4 jóvenes poetas ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX. 2 guayaquileños, Medardo Ángel Silva y Ernesto Noboa y Camaño, y 2 quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro, fueron los precursores del modernismo en el Ecuador. Medardo Ángel Silva fue un poeta ecuatoriano perteneciente a la llamada Generación Decapitada. Nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898, hijo del señor Enrique Silva Valdés y de la señora Mariana Rodas Moreira, y murió de forma trágica el 10 de junio de 1919 en la misma ciudad. Fue escritor, poeta, músico y compositor. Es considerado el mayor representante del modernismo en el Ecuador. Ernesto Noboa y Camaño nació en Guayaquil en 1891 y murió en Quito en 1927. Fue un poeta ecuatoriano perteneciente a la llamada Generación Decapitada y una figura del modernismo en su país. Arturo Borja nació en Quito en 1892, se suicidó en la ciudad de Quito el 13 de noviembre de 1912. Fue un poeta ecuatoriano perteneciente al movimiento llamado la Generación Decapitada y el primero del grupo en despuntar como modernista. Humberto Fierro fue un poeta ecuatoriano también perteneciente a la Generación Decapitada, hijo de una familia pudiente de la época. Sus primeros poemas fueron publicados a petición de su amigo el también poeta Arturo Borja. Aquí podemos ver varias de las principales obras de estos poetas. Estos 4 escritores fueron grandemente influenciados por el movimiento modernista de Rubén Darío y la poesía simbolista francesa de finales del siglo XIX, dejando así claro su estilo de poesía depresiva, melancólica, llena de hermosos versos de amor, llamando tal vez sin querer a la muerte en forma de musa inspiradora, quien se los llevaría muy jóvenes. A esta generación se la denominó decapitada por el hecho de que los 4 poetas murieron a muy temprana edad: Silva a los 21, Borja a los 20, Fierro a los 39, Noboa a los 38, y porque la muerte de los 4 fue por mano propia.
Aunque ellos se conocieron en vida e incluso se dedicaron poemas, nunca se reunieron para crear propiamente una agrupación literaria. El término generación decapitada nació a mediados del siglo XX, cuando algunos periodistas e historiadores ecuatorianos decidieron nombrarla al notar similitudes poéticas entre estos autores.